Camaradas que hay, espero que se encuentren muy bien, les mando un gran saludo, discúlpenme por lo improvisado, más bien por lo abrupto de este video, pero pues se trata de un tema que quiero abordar, un tema de la máxima relevancia en mi opinión, y pues al respecto realicé esta presentación, un recurso un poquito más didáctico, con algunas imágenes ahí caricaturescas para que sea más atractiva que mi simple rostro hablando ante una cámara, ¿no? Y bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión? En esta ocasión hablaremos de las declaraciones de Emmanuel Macron, presidente de Francia, con respecto a su presunta voluntad de enviar tropas a Ucrania, ¿no? Y bien, no son declaraciones baladís porque provienen de un mandatario que, independientemente de ser un pelele de los Estados Unidos y ex empleado de banca Rothschild, pues está al frente de uno de los países con la geopolítica más compleja de Europa, un país que además posee armas nucleares y que ciertamente, a pesar del carácter de Macron como mandatario, pues es o ha tenido un historial de soberanía mucho más relevante que el de cualquier otra nación europea durante la Guerra Fría, ¿no? Entonces no son declaraciones para echar en saco roto. Vamos a analizarlas, al menos desde mi perspectiva. Y bien, primero hay que tener en cuenta que estas declaraciones hablan de un Emmanuel Macron que primero dice, pues hemos discutido la posibilidad de enviar tropas a Ucrania y aunque no ha habido consenso al respecto, pues no es un escenario que podamos descartar. Estas declaraciones pues tienen niveles de recepción y de aceptación distintos en diferentes partes de Europa, pero posteriormente vuelve a la carga diciendo que pues Francia se lo está planteando hacerlo al menos unilateralmente e incluso establece algunas líneas rojas como Odessa, como Kiev, y pues de momento los rusos no han respondido oficialmente, pero pues insisto, son declaraciones que se deben de tomar en cuenta debido a la entidad de Francia, ¿no? Y ya desde el vamos es necesario decir que estas declaraciones están buscando incidir en un escenario político. ¿De qué escenario político estamos hablando? Estamos hablando de un escenario político en el cual Rusia y Ucrania se encuentran en una guerra de desgaste, una guerra en la cual los Estados Unidos y la OTAN en general han empeñado muchísimos recursos, y no nada más recursos económicos, sino también recursos políticos. Han empeñado un enorme grado de credibilidad en esta guerra. Y ciertamente, con todo esto en la cabeza, pues no es extraño que la OTAN pues vea condicionada parte de su existencia o vea condicionada su credibilidad al resultado de esta contienda, ¿no? Y en ese sentido, el escenario de guerra de desgaste está siendo claramente desfavorable a sus fines. ¿Por qué? Porque tal como lo advertí y lo advertimos en diferentes espacios, camaradas míos y yo, un escenario de guerra de desgaste era netamente favorable a los rusos, no nada más por cuestiones de estimación de capacidades humanas, industriales y económicas, y por la subestimación tan arbitraria que hicieron muchos analistas, entre comillas, de las capacidades rusas de desenvolverse en este aspecto. No nada más hablamos de estimaciones, hablamos de realidades. Hablamos de la enorme cantidad de movilizaciones que están llevando a cabo los ucranianos, hablamos de las dificultades que están teniendo para reclutar a la cantidad de personas que necesitan, del pleito que hubo en el alto mando entre Zelensky y Zaluzhny por no quererse echarse ninguno de ellos el muerto de esta movilización. Hablamos también de errores de inteligencia que admiten pues ya cifras de ucranianos de cientos de miles de muertos. Y hablamos también de indicadores económicos en los cuales no nada más las fuerzas físicas ucranianas se están desgastando, sino las fuerzas económicas de sus patrocinadores. Hablamos de indicadores económicos en los que Estados Unidos está recurriendo a deuda para no admitir abiertamente que está en recesión. Estamos hablando de indicadores económicos de clara desindustrialización europea, de falta de capacidad para producir municiones, y falta de capacidad que no nada más es una declaración, sino que se nota en la cantidad de tiros que Ucrania está mandando por día. En fin, este escenario de guerra de desgaste es evidente que le está afectando mucho más a Ucrania y a sus aliados que a la propia Rusia. Insisto, una situación que nosotros habíamos advertido.
Pero bien, en este escenario, de mantenerse este escenario, una cosa es segura: Rusia va a ganar la guerra. Y entonces, si Rusia, o digamos, en términos de los intereses de Ucrania y la OTAN, es necesario cambiar este escenario, es necesario cambiar de este esquema de guerra de desgaste a una guerra más dinámica, a una guerra en las que los esfuerzos rusos en el campo de batalla se vean imposibilitados por las acciones del ejército ucraniano. Se vean imposibilitados por los ucranianos tomando posiciones estratégicas, destruyendo núcleos de tropas, acumulaciones de material, etcétera, etcétera, etcétera. Y con este interés, los europeos y los estadounidenses han enviado una enorme cantidad de material a los ucranianos. Material que fue apostado en un proyecto de contraofensiva que fracasó ruidosamente el año pasado, en el último tercio del año pasado. Y bueno, ante el fracaso de este supremo intento ucraniano, un fracaso ruidoso, espantoso de hecho, Ucrania ha intentado mantener el interés del público, ha intentado mantener, o de alguna manera presionar a sus patrocinadores ante su opinión pública, ejecutando todo tipo de acciones contra los rusos, a menudo suicidas, como bombardeos a las ciudades rusas, como intentos de invasión a poblaciones rusas dentro de territorio ruso, y no nada más territorio ruso capturado ya durante la guerra, sino territorio ruso que ya era ruso antes de la disolución de la Unión Soviética, pero bueno, antes de esta crisis del Maidán, pues. Y bien, a Ucrania todo esto le está saliendo mal. Ya no hablemos nada más de tasas de bajas, ya no nada más hablemos de desgaste militar, sino también de desgaste político. ¿Por qué? Porque ya se empiezan a ver fisuras muy grandes en los grandes tomadores de decisiones, no nada más en Europa, sino también en Estados Unidos. Ya no hablemos del pueblo francés que está saliendo a las calles para protestar, de protestas en Polonia con pancartas favorables a Putin. Ya no hablemos de Eslovaquia, no hablemos de los boicots que está habiendo a productos ucranianos, no hablemos de eso. Hablemos de los Estados Unidos. No hablemos de las masas populares que la verdad a nadie le importan en Europa. A ninguno de sus mandatarios le importan su pueblo. Pero hablemos de los tomadores de decisiones. Hablemos de gente dentro del Partido Republicano cuestionando la guerra, y también dentro del Partido Demócrata. Por ejemplo, Kennedy, uno de los posibles candidatos del Partido Demócrata, también ha hablado abiertamente de salir de la guerra, ¿no? Y bien, si bien estos pequeños, o digamos que estos conatos de cansancio en el Senado estadounidense y en las boletas electorales pudieran parecer simples quimeras, existe ahí un elefante en la habitación llamado Donald Trump. Y este elefante en la habitación, todo parece indicar que si le es posible poner su nombre en una boleta electoral, va a arrasar en las elecciones, va a aplastar a Biden y al Partido Demócrata, perdón. Y entonces, este elefante en la habitación, estas grietas en los tomadores de decisiones, esta animadversión de los pueblos europeos contra la guerra, pues se está reflejando como una incertidumbre en la posición de los Estados Unidos, en la posición de los patrocinadores de Ucrania para continuar con este esfuerzo, ¿no? Y en ese sentido, también existe, ya lo he comentado, una debilidad económica. También existen grupos de interés que ya no están de acuerdo con esta guerra, grupos de interés que están buscando terminarla para volver a hacer negocios, ya no nada más con Rusia, sino poder reabrir las cadenas comerciales, para dejar de perder competitividad frente a los chinos que se están comiendo todo el mercado. Y entonces esta división empieza a ser acuciante, ¿no? Ahora bien, aquí el problema es que el liderazgo, entre comillas, europeo quiere seguir en la guerra. Y quiere seguir en la guerra porque ha invertido un enorme capital político y económico en ella. Y este liderazgo europeo, sobre todo, sí tiene una sensación real de amenaza.
pero no en términos de que Rusia va a conquistar Europa ni a esclavizar a los pueblos de Europa. Los líderes europeos saben que esto no es así, pero lo que sí están viendo peligrar es su posición de privilegio y sobre todo Europa como entidad política es una entidad, perdón por el pleonasmo, Europa como entidad política es un organismo que sobrepone el discurso integrista, el discurso globalista, supranacionalista, por encima de los discursos nacionalistas, de los discursos soberanistas, que al menos en el momento en el que estamos están empezando a hallar muchísimo auge dentro de la preferencia electoral. Los partidos, sobre todo de extrema derecha y nuevamente para vergüenza de la izquierda, desgraciadamente tendrá que ser la derecha la que saque a Europa de este atolladero. Para vergüenza de la izquierda, insisto, estos discursos soberanistas desde la extrema derecha están empezando a hallar mucho eco en Europa, y en tanto que hayan eco cada vez en países más influyentes como Alemania, amenazan con minar la capacidad de la Unión Europea para poder imponer su agenda política dentro de estos países europeos. La Unión Europea, estoy seguro, estoy persuadido y lo dije desde el principio de esta guerra, va a ser el principal perdedor de esta guerra y muy probablemente la Unión Europea esté condenada a muerte en muy corto plazo debido al fiasco de esta guerra, ¿no? Pero bien, existe esta sensación de amenaza. El bloque político que gobierna Europa ve amenazada su posición de privilegio con la victoria de Rusia, ¿no? Y entonces se genera una sensación de impas, es decir, una situación en la que no se está logrando, o al menos es un impasse incompleto, porque en realidad existen otros factores estratégicos ahí que nadie está dispuesto a poner en juego, pero bueno, digamos que existe este pequeño impasse, ¿no? En el cual existen dificultades para enviar más ayuda, económicas, políticas, etc. Existe este impasse en términos de que Ucrania no da la sensación de desgastar lo suficientemente a Rusia. Se le apostó a Ucrania por ser un país muy duro, y que lo es, por ser un país con soldados pues muy granados, con la moral muy alta además, que podían que podían competir con los rusos en estos mismos términos de desgaste, ¿no? Y en ese sentido Ucrania no lo está logrando. Realmente Rusia está, insisto, es muy evidente que Rusia se está imponiendo con claridad en este escenario, ¿no? Y además, insisto, pues la economía europea está exhausta, ¿no? No existe de momento, o al menos en el escenario en el que estamos, no se ve cómo Europa puede incidir para romper este escenario de desgaste, ¿no? Y es entonces cuando empezamos a hablar de perspectivas. ¿Cómo puede Europa hacer para romper este escenario de desgaste, ¿no? ¿Cómo puede Europa incidir en el escenario político para salir bien parada del conflicto entre Ucrania? Pues el primer escenario, teniendo en cuenta todo lo anterior, lo que Europa necesita pues es alterar el escenario estratégico existente, ¿no? Romper el escenario de desgaste. Y bien, el escenario ideal sería derrotar a Rusia, ¿no? Sin embargo, pues este escenario es absolutamente irracional, porque una derrota de Rusia la orillaría a utilizar armas nucleares, a utilizar elementos de mayor valor estratégico para imponerse en el conflicto, ¿no? Ya lo vamos a hablar más adelante, pero para Rusia este conflicto es de una importancia existencial. Y además, el esfuerzo militar que requeriría Europa para poder derrotar a Rusia en el campo de batalla es prohibitivo, ¿no? Necesariamente también Europa tendría que recurrir al uso de armas estratégicas, y esto se antoja de momento demasiado peligroso, ¿no? Hay un segundo escenario, que es el deseable, y este escenario deseable consiste en obligar a Rusia a negociar por debajo de lo que ellos consideran como fundamental. Es decir, que Rusia no consiga sus demandas más fundamentales, ¿no? La región del Donbass,
la desnazificación de Ucrania, la inclusión de Ucrania en la OTAN, o por lo menos su neutralidad, es decir, obligar a Rusia a negociar por debajo de esto, ¿no? Sin embargo, nuevamente, Rusia tiene aún mucho margen para ejercer más fuerza. Rusia no ha decretado ninguna movilización general, tiene muchísima mano de obra todavía disponible. No hablemos ni siquiera de las armas nucleares tácticas. Hablemos del hecho de que en esta guerra de Ucrania y Rusia solamente se han utilizado armas cinéticas, armas, valga la redundancia, que solamente ocupan la energía cinética, la energía mecánica o la fuerza mecánica de los proyectiles para ejercer daño. En menor medida armas electromagnéticas, como los sistemas de interdicción electrónica, pero pues en realidad a Rusia todavía le faltan una gran cantidad de armas en su baraja, que no ha utilizado en Ucrania y que podría utilizar, ¿no? Es decir, Rusia tiene margen para redoblar la apuesta, ¿no? Y el estado de la economía europea en este momento deja dudas sobre su capacidad a mediano plazo. Europa puede mandar tropas, pero ¿cuánto tiempo va a poder sostener esas tropas? Ya no hablemos de la alimentación, que ya es un problema. Hablemos de las municiones, insisto. Si Europa no tiene municiones para mandarle a Ucrania, mucho menos va a tener para de repente pues tener que repartir esa misma munición entre más bocas de fuego, ¿no? Entonces pues este escenario deseable también se antoja poco probable, ¿no? Existe un tercer escenario que es posible, digámoslo, y es obligar a Rusia a negociar por debajo de su óptimo. Es decir, en Rusia tiene un mínimo, pero también tiene un óptimo. Y entonces algo que se podría dar es que Europa le pueda generar a Rusia una incertidumbre tal sobre su futuro que Rusia diga, bueno, de momento tenemos esto, podríamos tener más, pero si acabamos la guerra en estos momentos, podríamos darnos por bien servidos, ¿no? Es decir, querríamos más, pero con lo que tenemos nos basta como para evitar este posible riesgo que se nos está avecinando, ¿no? Este escenario puede ser posible. Sin embargo, pues es muy complicado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que necesitas crearle a Rusia una amenaza lo suficientemente grande como para intimidarla, pero también lo suficientemente pequeña como para no asustarla y obligarla a actuar de manera más contundente, y entonces pues que redoble la apuesta a un nivel estratégico, ¿no? Entonces, digamos que las perspectivas europeas se manejarían en este sentido. Ahora, eso eran perspectivas, pero hablemos de lo que es cierto. Y lo que es cierto es que Rusia considera este conflicto como existencial. Si Putin pierde esta guerra, por mucha credibilidad que tenga, su capacidad para gobernar en Rusia se verá tocada. Muchas oligarquías que buscaban ser más contundentes en la guerra y utilizar armas nucleares, léase Partido Comunista, por ejemplo, podrían írsele al cuello y podrían revocarle el mandato, el propio ejército podría cargarse a Putin, porque el ejército no va a permitir un desprestigio semejante, ¿no? Políticos dentro del propio partido de Putin podrían también asumir el mando. Entonces, no. Para Rusia ganar este conflicto es existencial. De hecho, pues Rusia se siente bajo amenaza de ser dividida por otras potencias occidentales en el mediano plazo y no. Realmente Rusia está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias en esto. Ahora bien, si por una parte para Rusia es existencial, también hay que decir que Europa ha invertido demasiado, que para Europa lo que ha gastado aquí no son cacahuates en términos económicos, que ya es una deuda enorme, que ya son problemas económicos para varias generaciones en el futuro, sino que, insisto, el prestigio de las von der Leyen, de Josep Borrell, de los partidos como el de Macron, como el de Scholz, los verdes y toda esta parafernalia progresista que gobierna Europa, lo que han invertido ha sido tanto que no tendrían manera de salir derrotados y salir con sus puestos indemnes. Entonces, para ellos también es un conflicto
existencial en términos de su capacidad para seguir al mando. Y en esos términos la verdad es que el costo de la derrota es inaceptable para ambos. Y entonces hay otro hecho que también se encuentra ahí y que es otro elefante en la habitación. Y es que no existe miedo de que la OTAN entre en la guerra, porque la OTAN ya está en la guerra. En realidad las declaraciones de Macron no harían sino formalizar un escenario que ya es fáctico. Entonces, si la guerra, y tengo que profundizar sobre esto, ya hemos escuchado hablar a los oficiales alemanes de que los británicos y los franceses están operando sus misiles, y hemos visto cómo los británicos y los franceses se han indignado con las declaraciones alemanas, pero no las han negado. Yo mismo estoy en varios grupos de Telegram, en los cuales pues podemos ver una enorme cantidad de mercenarios colombianos, estadounidenses, georgianos, noruegos, alemanes, franceses, belgas, neerlandeses, estadounidenses, no sé si ya dije, pero hay muchísimos estadounidenses, pero sobre todo hay estadounidenses, polacos, ingleses y georgianos, y lituanos. Son las 5 nacionalidades que hay más. Y les puedo decir que han muerto por miles. No por cientos, que han muerto por miles y llevan equipo de los Estados Unidos, equipo que si quieren ellos mismos se han financiado, pero que al final es equipo de última generación estadounidense. Entonces esta guerra ya es fáctica, lo único que haría Macron es formalizarla. Y entonces, ¿como para qué formalizarías un conflicto que ya es fáctico, ¿no? ¿Como para qué añadirías un costo político a un costo operativo que ya estás cargando de facto, ¿no? Y otra pregunta que hay que hacerse es, ¿alguno podría ser derrotado sin llegar a un escenario de guerra nuclear? Y al respecto Clausewitz, como siempre, tiene toda la razón. Dice Clausewitz al pie de la letra: no siendo la guerra un acto de pasión ciega, sino que está dominada por el objetivo político, la entidad y la importancia de este objetivo determinarán la medida de los sacrificios que haya que realizar para obtenerlo, lo cual se refiere no solamente al alcance de esos sacrificios, sino también a su duración. Es decir, la entidad del objetivo va en reciprocidad, va en relación directa con el esfuerzo que realizamos para obtenerlo. Y el esfuerzo realizado, pues también, insisto, habla en términos de entidad y temporalidad. En este sentido, ¿quién se está jugando más? Realmente, ya lo hemos platicado anteriormente, Rusia se juega la existencia misma como Estado, y Europa se juega la continuidad de una línea política, pero no se juega la existencia. Y aquí sí ya no hablamos nada más de los grupos de poder que ocupan el liderazgo en Europa y Estados Unidos, sino de los grupos de poder con los cuales tienen que compartir el poder. Existen dentro de Europa y dentro de Estados Unidos fuerzas económicas que no están de acuerdo con la guerra, fuerzas económicas que de hecho han logrado hacer el contrapeso suficiente como para impedir una implicación más directa. Y en este sentido, en Rusia existe una mayor unidad política de continuar el esfuerzo militar que en Occidente de continuar con la ayuda a Ucrania. Y es en ese sentido en el que, desde mi perspectiva, Macron está hablando. Esto lo voy a hablar en las conclusiones, pero me parece a mí que esa es la base que Macron está deseando explotar. Aquí vamos a hacer una muy superflua teoría de juegos, muy superflua, en realidad la teoría de juegos es mucho más compleja, pero bueno, es el ejercicio que vamos a hacer. Y a ver, si Francia enviara tropas, la OTAN no quedaría directamente ligada, al menos nominalmente, porque Francia lo haría de manera unilateral, lo haría sin el consenso de sus aliados de la OTAN. Y en teoría, dado lo anterior, es posible evitar que Rusia escale. ¿Por qué? Porque Francia lo está haciendo sola como Estado. Y entonces Rusia, en tanto que no percibe la implicación de Francia como una amenaza existencial para su esfuerzo militar, podría seguir manteniendo esta política más mesurada, esta política de bastante calma y de bastante cabeza fría que ha mantenido durante todos estos meses, ¿no? Entonces, en teoría, se podría dar el esfuerzo. Ahora, el hecho de que Francia, como tomador de decisiones
y como gran tomador de decisiones esté directamente implicada en la guerra, podría volver a engrasar unos engranajes que están atorados. Y es que gran parte del consorcio militar industrial estadounidense, o del complejo militar industrial estadounidense y europeo más bien, no quieren producir las cantidades de munición que se le están requiriendo por una situación. Ellos no tienen, estos grandes fabricantes, aunque se ven muy beneficiados económicamente por el conflicto, no tienen la perspectiva de que este vaya a durar lo suficiente como para justificar una ampliación de su capacidad productiva. Y en tanto que no tienen la perspectiva de que el conflicto vaya a durar lo suficiente, no están haciendo, las inversiones necesarias para expandir su oferta de munición, para expandir su oferta de insumos militares, ¿no? Entonces, lo que podría pasar con Francia interviniendo es que estos mecanismos, darle más certidumbre a estos inversores y animarlos, entre comillas, a producir más. ¿Por qué? Porque ya con Francia dentro de la guerra, pues ya existen perspectivas de que el conflicto dure más, ya no hablemos de victoria y derrota. Eso a los patrocinadores de la guerra no les importa quién gana o quién pierde, a ellos les importa vender. Y para vender necesitan un esfuerzo de guerra mucho más intenso y mucho más amplio en tiempo, ¿no? Entonces Francia sí podría crear esta perspectiva, sí le podría crear esta seguridad a los fabricantes de armas de Europa y Estados Unidos, ¿no? Ahora, aquí viene un gran problema. ¿En qué medida Francia va a enviar tropas? ¿En dónde las va a colocar? ¿En qué grado de operatividad van a estar estas tropas? ¿Estas tropas tendrán el papel de enfrentarse directamente con los rusos? ¿Estarían de guardias fronterizos con un papel disuasorio? Como lo dice Macron, pues serán enviadas únicamente para entrenar a los ucranianos. ¿Hasta dónde será el alcance de este esfuerzo militar francés? ¿Por qué? Porque del alcance de este esfuerzo militar francés dependerá directamente de la respuesta de los rusos. Nuevamente nos retrotraemos a lo que les dije anteriormente. Es muy difícil hacer este cálculo, es muy difícil saber hasta dónde están dispuestos los rusos a estar. A ver, los rusos han aceptado que la OTAN envíe material y envíe tropas a Ucrania en una pequeña medida, porque también Rusia es consciente de que no los puede orillar o de que no los puede someter a semejante presión. ¿A qué me refiero? Si los Estados Unidos, los europeos y la OTAN en general se han comprometido a ayudar a Ucrania, pues deben de dejar ante sus ciudadanos la sensación de que lo están haciendo. Y entonces, si Rusia no permite que entre un solo cartucho a Ucrania, si Rusia responde, como de hecho el derecho internacional se lo permitiría, y atacara los lugares de los cuales salen los suministros que llegan a Ucrania, si Rusia respondiera de esa manera, dejaría en una situación política insostenible a sus contrapartes en Occidente, y esto entonces los obligaría a escalar el esfuerzo y nuevamente pues un mayor grado de implicación que terminaría en un enfrentamiento directo. En ese sentido, Rusia sabe que no los puede orillar a un escenario así, y permite que determinada cantidad de tropas, suministros entren, pero esta cantidad siempre va a ser lo suficientemente pequeña como para que no incida decisivamente en el conflicto. En el momento en el que Rusia tenga la sensación de que esto puede alterar el curso de los acontecimientos, Rusia va a responder con contundencia, y de esto no tengan duda. Entonces, nuevamente, aquí está la pregunta: ¿en qué medida? ¿En dónde? ¿Haciendo qué? ¿Cómo va a ser el esfuerzo militar francés dentro de Ucrania? En tanto que la reacción rusa es extremadamente difícil de calcular, realmente es una pregunta muy difícil de responder. Y en tanto que es un escenario muy difícil de calcular, hay que plantearnos, ¿no? ¿Alguno puede ser derrotado sin llegar a lo nuclear? Ya lo habíamos dicho, Rusia se juega la existencia como Estado. Esta parte pues ya la había explicado yo. De que pues existen para Europa y Estados Unidos, pues el orden unipolar es la clave de su poder, ¿no? O sea, Europa y Estados Unidos tienen su situación de privilegio económico directamente ligadas al orden unipolar.
pero también es cierto que muchas élites dentro de los Estados Unidos y dentro de Europa podrían verse beneficiadas de un orden multipolar, y de hecho la propia guerra para ellas ya es un asunto demasiado costoso, ¿no? Lo que sí peligra son los regímenes, pero la verdad es que es difícil argumentar un riesgo existencial por parte de la OTAN. Ahora bien, lo que necesita hacer Europa, ya lo digo, ya me repito un poco, pero Europa necesita incidir en el escenario militar poco para no orillar a Rusia a escalar, pero lo suficiente como para generar la inseguridad, ¿no? Y teniendo en cuenta todo lo anterior, me parece a mí que Rusia parece mucho más dispuesta a realizar un ataque disuasorio. Es decir, en esta teoría de juegos, Rusia parece mucho más proclive a redoblar y redoblar y redoblar más la apuesta. Rusia aparece mucho menos dispuesta a ceder en un escenario como en el que nos estamos desenvolviendo. Ahora bien, si la OTAN metida formalmente, el respaldo de los Estados Unidos es más incierto. ¿Por qué? Porque ya sabemos el historial de Estados Unidos. Estados Unidos promete mucha ayuda y al final termina solamente enviando porras. Estados Unidos tiene un largo historial de abandonar a sus aliados, y ciertamente sin la OTAN comprometida aparecen pocos elementos jurídicos que nos den la certidumbre de que Estados Unidos seguirá en el conflicto a mediano plazo. Y realmente este es el escenario que se buscaría, que un tercero de la entidad de Estados Unidos pues sea capaz de darle vuelco al conflicto. Además, Rusia podría acelerar y subir aún más la apuesta. Si a Macron ya le preocupa Odessa y ya le preocupa Kiev, ¿qué le dice, por ejemplo, que de repente ante el mayor costo al que Rusia podría obtener una victoria, no hagan que Putin pues decida anexionarse más partes de Ucrania, que incluso no decida anexionarse directamente Transnistria, llevar la guerra incluso a los Balcanes? ¿Por qué no? Rusia podría abrir un frente de guerra en los Balcanes, no directamente implicada, sino a través de proxies, y pues le generaría más dolores de cabeza. En realidad, pues Putin tiene una gran baraja de opciones para elegir. Lo que es más, Putin podría incluso redoblar su apuesta y meterse directamente en el conflicto por Taiwán, apoyando a China militarmente. Eso me parece un buen ejemplo, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, lo que están haciendo los Wagner en África. Entonces, no es un escenario que se pueda descartar el que Rusia redoble la apuesta. Y en cualquier caso, la credibilidad, si la OTAN tampoco se compromete formalmente, pues su credibilidad queda afectada. ¿Por qué? Porque independientemente de que se meta o no se meta, formalmente, insisto, ya los gobiernos que forman parte de la OTAN están lo suficientemente comprometidos en el conflicto como para poder desligar de facto a la alianza, ¿no? O sea, ya su prestigio está sufriendo, y en ese sentido, pues, hagan lo que hagan, están bastante tocados si Rusia no es derrotada militarmente, ¿no? Y bueno, en mi opinión, me parece que Macron se está jugando un farol ahorita. Quiero pensar eso. ¿Por qué? Porque en teoría de juegos tú nunca buscas aparecer como un agente estrictamente racional. Un agente que es racional es un agente predecible. Tú en teoría de juegos, o siempre que estás buscando medir fuerzas psicológicas con alguien, estás buscando presentarte como lo más impredecible posible, como el más visceral, como el más dispuesto a todo, como el más maximalista. Le hace caso Trump. Y en ese sentido, pues me parece a mí que Macron está buscando de alguna manera volverse un poco impredecible ante Putin, ¿no? Buscar meter a Putin a una negociación en términos menos desfavorables para los intereses de la propia Europa, ¿no? Macron está buscando generar dudas en Putin para pronto. Sin embargo, pues Putin es demasiado astuto. Putin lleva mucho más tiempo en esto, ya no nada más como gobernante, sino como exagente del KGB. Sabe muy bien estudiar este tipo de escenarios. Macron no es ningún Trump.
Macron no tiene la fuerza, ya no hablemos electoral, sino psicológica para asemejarse a un personaje como Trump. Insisto, Putin es muy astuto, y dado el hecho de la impredictibilidad y el peligro a la reacción rusa, dada la capacidad económica e industrial de Europa, dado que una derrota de estas fuerzas de estas presuntas fuerzas francesas es muy probable, por su escasez de equipo, por su falta de experiencia, y en contraparte por la experiencia rusa y su abundancia de equipo, un envío de tropas muy probablemente solo redundaría en un aumento de las exigencias rusas y en consecuencia sería contraproducente para los intereses de la OTAN y de Francia misma, ¿no? Y en tanto que la sociedad europea no percibe un riesgo existencial, y gran parte de sus élites tampoco perciben un riesgo existencial, me parece a mí que este discurso francés es una bravata. Es muy difícil que Macron cumpla esa amenaza, pero tampoco lo podemos descartar. Tampoco podemos descartar el hecho de que estas élites europeas están acorraladas, de que su proyecto de gobierno y esta basura de la Agenda 2030 pues están a punto de irse al caño. Y ese es el escenario que realmente me provoca dudas, que realmente me impide descartar por completo lo que Macron dice, pero personalmente me inclino más por el primer escenario, de que se trata de un farol. Bueno, espero que toda esta explicación, camaradas, les haya servido de algo, que no haya sido excesivamente engorroso. Muchas gracias por verlo, un gran abrazo y pásenlo genial. Hasta pronto.